porque esto es un tema que lo han pedido mucho y que han participado mucho localmente las y los cabeños, porque pues se habla demasiado de pues la falta de planeación y que como consecuencia de eso pues tenemos hoy una saturación que se ve en la movilidad, en el tema de vivienda. Pero a ver, querido Radio Escucha, aclarando, hay un instituto de planeación y tiene un director que tiene un currículum admirable, o sea, de verdad, una persona preparada, una persona que es egresado de la licenciatura de Planeación Territorial y tiene una maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, con especialidad en Gestión Territorial en la Universidad Metropolitana. Él ha sido perito en Desarrollo Urbano en el Distrito Federal, fundador de cerca de 35 proyectos de planeación y gestión urbana para los 3 órdenes de gobierno. Él es nuestro director actual del INPLAN y ha hecho un trabajo a lo largo de, ahorita nos va a contar cuántos años, pero de algunos años, yo creo que como 3 años en el Instituto de Planeación Urbana, pues un trabajo muy puntual, muy técnico y del cual nos va a hablar porque pues él está creando estas soluciones para los problemas de Los Cabos. Lo que anhelamos todas y todos es que pues esas soluciones se ejecuten en proyectos, que se les ponga recurso, ¿no? Y de eso hablaremos, pero hoy tengo pues el gran gusto de tenerte aquí, querido maestro Uziel. Por favor, saluda a nuestros radioescuchas. Uziel Orlando García Moreno. Sí, gracias Susana, gracias por la invitación. Pues sí, desde luego saludamos a la audiencia, que debe ser mucha y que seguramente se sumará con los días y las semanas y todo esto, tu programa, y muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, es un gusto. Quiero iniciar este tema diciendo que en diversos programas hemos transmitido al aire y hemos expresado, y mucho por petición de los radioescuchas, que nos han contactado pues para mostrar preocupación con el tema del crecimiento poblacional que estamos teniendo, temas de vivienda, temas de movilidad, incluso una diputada que la semana pasada presentó una iniciativa para que en Los Cabos hubiera el no circula, ¿no? Como una iniciativa propuesta por ella porque ya estamos saturados, ¿no? Entonces se hablan de este tipo de iniciativas que son pues ideas que se están aterrizando por algunos funcionarios, pues y tratando de innovar o no, porque son temas que ya se ejecutan en otras partes del país, obviamente, pero pues como ya estamos rebasados, ya ahora se tratan de sacar esos proyectos de la nada, ¿no? Se la sacan de la manga para soluciones. Entonces, esos son los temas principalmente que nos han planteado los radioescuchas, querido maestro Uziel, y sabemos que el INPLAN es un instituto municipal de planeación, ¿no? De aquí de Los Cabos, como bien lo dice la palabra, planean la ciudad. ¿Qué tan ligado está esta planeación que tiene el instituto con la ejecución? Porque podemos planear mucho, pero ¿cómo llevar a estos grandes proyectos que tiene el INPLAN a la ejecución, a los hechos? ¿Y cuáles son los proyectos que hoy tiene el INPLAN en proceso para ejecución y para que Los Cabos crezca con orden? Sí, Susana, pues mira, son muchos temas, voy a tratar de dar idea un poquito global en esto. Efectivamente, los institutos de planeación, tanto a niveles municipales, metropolitanos o a niveles estatales, actualmente ya la legislación nacional establece que hay este tipo de institutos de planeación a nivel municipal, a niveles metropolitanos, a niveles estatales y para municipales. Y efectivamente su función es planificar para el corto, mediano y largo plazo. Ese es, digamos, su gran distintivo, ¿no? Establecer las acciones que se podrán hacer, acciones, obras, proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Que mucho ocurre que, por ejemplo, todas las administraciones, y no solamente municipales, sino estatales, federales también, pues lamentablemente un poco las inercias van llevando a que trabajen por administración, ¿no? Cuando deberíamos estar trabajando en una visión de mediano y largo plazo. Eso está muy interesante porque pues cada 3 años llegan nuevas ideas y si de las 5 ideas que estaba ejecutando el gobierno pasado, una era maravillosa y la elimina el nuevo gobierno, pues entonces empiezan desde cero cada 3 años y se vuelve muy difícil. Así es, se cuarta. Entonces, básicamente el espíritu de los institutos y el espíritu de la administración pública debería de ser, pues, esa continuidad, ¿no? Esa continuidad en el mediano y largo plazo de lo que funciona. Evidentemente, si hay cosas que no funcionan, se deberían evaluar y justificar. Y derivado de esa evaluación, saber si se corrigen o efectivamente, pues, se desechan y empezamos otra acción. Pero creo que ese debe ser el espíritu de las administraciones en términos generales. Claro. Por otro lado, en cuanto a ahorita
comentabas algo de la planeación en términos de su vínculo con la implementación. Sí. Justamente creo que me parece que la gestión de las ciudades, la gestión de nuestros municipios, de nuestras ciudades, pues es un proceso que implica varias etapas subsecuentes, inclusive cíclicas en algún momento. Por un lado, efectivamente está la planeación, le seguiría la implementación y posteriormente la evaluación, y de alguna manera es volver a empezar en ese ciclo o proceso, ¿no? Entonces, planeación, ejecución, evaluación. Pero entonces el Cabildo de Los Cabos cada octubre que empieza a planear el presupuesto del año entrante, sí busca el INPLAN para decirle, Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, ¿cuáles son las obras que tenemos que ejecutar el próximo año para que Los Cabos tenga menos problemas de tráfico? Vemos, por ejemplo, una vialidad que se usa mucho aquí, que conecta la Leona Vicario con el Tesal, que es en terracería. Si pavimentan la Nicolás Tamaral, alias o así llamada La Brecha pronto, ya esta va a ser La Brecha, ¿no? La que te digo, porque está totalmente en terracería. Pero son de esas vialidades que hoy se usan mucho y que pues no están en el presupuesto, ¿no? Y mucho la gente pregunta, bueno, ¿se usa por usos y costumbres o se usa porque ya es pública y está en proceso de presupuesto? O sea, todo este tipo de conexiones tan importantes que le quitan pues tráfico a la Leona Vicario, a la Lázaro Cárdenas, a la Transpeninsular, que son como nuestras vialidades principales, ¿ya están en planeación? Es que de hecho muchas ya están, inclusive ya están a disposición, por ejemplo con el Plan Municipal de Desarrollo de esta administración, ahí que nos tocó también participar y integrar muchas de las propuestas que pues muchos ciudadanos y colegios, gremios, derivados del proceso, inclusive mismo también nosotros del INPLAN dispusimos de mucha cartera de acciones y de proyectos ahí para el Plan Municipal de Desarrollo, ya están ahí, es decir, ya hay una ruta de trabajo plasmada en el Plan Municipal de Desarrollo para los próximos 3 años. Ya se indica qué obras son las prioritarias, qué proyectos son los estratégicos y los que debería de estarse asignando presupuesto cada año. Es decir, lo que mencionabas, ¿está el vínculo? Sí, ahí está, siguiendo como librito el Plan Municipal de Desarrollo, tendríamos prácticamente una agenda de trabajo por realizar cada 3 años. Y por ejemplo, el gobierno tiene ahorita 2 años. ¿Se ha ejecutado? Pues ahorita las evaluaciones que se tienen, bueno, del informe, tanto del informe de gobierno como en este caso el OSI, que también este organismo ciudadano también ha elaborado, pues evidentemente pues ha identificado pues retos, ¿no? Precisamente en la implementación, no necesariamente se ha podido implementar todo lo que está ahí, por ejemplo, tan solo en el Plan Municipal de Desarrollo, ¿no? Por diferentes circunstancias, seguramente en algunos casos es por presupuesto, en algunos casos por coordinación. Evidentemente hace falta, pero sí están ahí ya los elementos para poderle dar consecución. Y el Cabildo, pues, en el ejercicio más idóneo que tendría que hacer, bueno, es seguir, porque inclusive todas las acciones que están previstas en el Plan Municipal de Desarrollo están identificadas por año, es decir, hay acciones para el primer año, para el segundo año de la administración y para el tercer año de la administración. Es decir, con cierta facilidad se podría identificar qué debió de haberse asignado presupuestalmente en el primer año, qué debió de haberse presupuestado en este año y qué debería de presupuestarse en el tercer año. Ahí está con total claridad y sobre todo también están identificadas las áreas municipales corresponsables o responsables de cada acción, es decir, claro, ya tenemos quién lo tiene que ejecutar. Sí, porque esto es muy valioso. Yo siempre he dicho y admiro el trabajo que tienes en el Instituto Municipal de Planeación, la experiencia que tienes con la que llegaste a ser director y el equipo que te respalda, que conozco a varios y la verdad es que pues son gente técnica que están arrastrando el lápiz y saliendo a calle y haciendo consultas públicas, trabajando con la gente y con la sociedad organizada, con colegios y arquitectos para ver cómo Los Cabos debe crecer, pero en lo particular veo que por otro lado hay una agenda de presupuesto que digo, ¿por qué no platican con el director del INPLAN o con el Instituto de Planeación y se resuelven todos los temas pues incluso también de autorizaciones de usos de suelo, ¿no? Que sorprenden a muchos y que porque los hacen de la noche a la mañana sin consultar a nadie, ¿no? Mencionando que se tienen facultades para cambiar los usos de suelo, pero la Constitución dice claramente que siempre tiene que tomarse en cuenta al vecino, a los afectados, porque si tienes una casa con un uso de suelo para construir una vivienda de 2 niveles o de 3 niveles y te autorizan en Cabildo de un día para otro un proyecto de 9 pisos al lado, pues claro que te afecta. Entonces siempre decimos aquí en cabina en los
algunos programas que hemos tocado el tema con algunos temas polémicos, ¿por qué no consultan al Instituto Municipal de Planeación, ¿no? Para eso está y tiene una gente muy técnica. Y una pregunta, director, ¿existe una planeación también para la gente que vive en asentamientos irregulares? Sí la hay, y me gustaría tocar este punto y regresar a los dos casos de ejemplos que tocaste ahorita, por ejemplo el tema de Hoy No Circula, que comentabas muy al principio, y el tema de la modificación de usos de suelo, y cómo ligarlos al tema de la planeación y la ejecución. Y ahorita pasamos a los asentamientos irregulares. Con respecto, por ejemplo, el tema de Hoy No Circula, te diría que es una acción, una estrategia. He oído recientemente varias opiniones al respecto, positivas, negativas. Creo que una medida como esta no es buena ni mala por sí mismo. Los instrumentos de este tipo no tienen esa facultad de ser buenos o malos por sí mismos. Más bien, el cómo los ejecutamos, el cómo los implementamos, para qué objetivos buscan, es lo que quizá le puede dar ese efecto positivo o negativo, ¿no? Entonces, de entrada, pues eso, no, estos tipos de instrumentos no son buenos y malos. Podemos revisar, por ejemplo, en el caso de muchas ciudades, me recuerdo muy bien el caso de la Ciudad de México, que el objetivo que se buscaba también, además de bajar el tema de los vehículos, del número de vehículos, realmente era también bajar las emisiones de gases. Sí, los gases. Y los gases, o sea, ese realmente era el objetivo. Entonces ahí tenía una finalidad, ¿no? Tenía la reducción de los gases de efecto. Pero aquí la propuesta es por el tráfico. El tráfico. Entonces, este tipo de acciones también tendrían que pensarse más sistemáticamente, es decir, ¿a qué me refiero? Más a fondo. Más a fondo y más integrales. Por ejemplo, el plan de movilidad urbana, el que estamos planteando en el plan, el PIMUS, plantea tres estrategias que van encaminadas a transporte público, transporte de mercancías, control de tránsito, fomento de la movilidad ciclista, peatonal. Y tiene que ver con poner semáforos, con hacer nuevas vialidades. Digamos, estrategias de manera más integrales y más globales. Y cada una de esas estrategias, a su vez, se dividen en varios cantidades de acciones, proyectos y obras, pero es, digamos, una idea global integrada. En este caso, el Hoy No Circula por sí mismo, habría que, en todo caso, integrarlo a qué queremos en general, qué otras soluciones deben de sumar para que funcione bien Hoy No Circula. Plantearlo de manera separada, Hoy No Circula, ¿con qué más lo proponemos? ¿No? Por ejemplo, regularmente los... ¿Y cómo se ejecuta eso? ¿Cómo se ejecuta? Porque, por ejemplo, sí puede tener efectos diversos. Por ejemplo, en algunos casos, ciudades que se ha implementado, el efecto positivo que ha tenido es que, por ejemplo, ha obligado a los gobiernos a la mejora acelerada del transporte público, porque cuando le dices a la gente, a ver, ya vas a dejar de circular un día tu vehículo, bueno, pues entonces dame buen transporte público. Por supuesto. La exigencia es alta, y ha forzado a las autoridades a de manera acelerada ofertar un transporte público de calidad. Ese es un efecto positivo. Claro. El efecto contrario, que también se ha visto en otras ciudades, por ejemplo, es que la gente termina comprando un vehículo adicional, por ejemplo, ¿no? Entonces, no circulo mi carro. No circulo pero salgo en el otro. Pero me compré uno este año cuando salió la medida y ya tengo otro vehículo. Entonces, hay que sopesar un poquito cuáles son las implicaciones, plantearlo en el tema de una estrategia general, y qué otras acciones te van a acompañar, y ahí analizar si efectivamente son positivas o negativas. Y esto, pues, tiene que ver con planeación y ejecución. Sí. El otro tema que comentabas de la modificación de usos de suelo. Aquí, mira, a nivel nacional, las modificaciones de uso de suelo, estoy hablando de todos los municipios del país, es una práctica muy negativa, es un vicio que creo que se tiene que romper. Y pues bueno, él está trabajando todos los días en planear para que Los Cabos crezca con orden, para que tengamos soluciones no a corto plazo, planea la ciudad hasta el año 2040 o más, ¿no? Creando instrumentos como el PIMUS, como el PDU, actualizando el POEL, etcétera. O sea, creando documentos, libritos para dárselo al alcalde, a la síndica, a los regidores, con el trabajo pues ya un poco avanzado o ya hecho, y que en base a eso se tomen decisiones técnicas, en base a argumentos, en base a análisis, en base a estudios. Entonces hablábamos del respeto al PDU y de la importancia de que, bueno, esto fue un comentario mío, lo aclaro, fue un comentario mío, la importancia de que pues exista la obligatoriedad de que antes de tomar una decisión de cambiar usos de suelo, pues se consulte a los técnicos, a los expertos, que en este caso es el Instituto de Planeación Urbana, porque si las decisiones se siguen tomando sin análisis técnico, con ocurrencias, y eso lo estoy diciendo yo, pues entonces, pues Los Cabos, ¿quién sabe qué va a pasar?
Hace poco modificaron el uso de suelo del Cerro de la Zeta, y después que sigue, que modifiquen el del cerro de enfrente, el que está donde está el arco, porque también tiene clave catastral. Pues imagínense, quitaría totalmente el atractivo visual que es parte de la imagen urbana que tenemos en Los Cabos. Entonces es un tema, decía Tere ahorita, de conciencia, es un tema de amar este municipio, de pensar en que vas a vivir aquí toda tu vida, y no nada más en el tema turístico, también en el tema de asentamientos irregulares, que ahorita hablaremos de eso, porque hay mucha gente que vive en zonas de riesgo, ¿no? Y no porque anhele vivir en zona de riesgo, porque no tenemos opciones de vivienda para esa gente. Entonces, en el nuevo instrumento de planeación que se está creando en el INPLAN, y esto también lo hablaremos ahorita, se está creando ya un espacio de reserva territorial para que ahí se puedan construir ya vivienda social y que la gente se mude de esa zona de riesgo a estas viviendas sociales. Ojo, también el municipio tiene que prever no nada más delimitarla como zona de reserva territorial o lugares donde se hagan vivienda de interés social, sino también creo que debe haber una participación con la iniciativa privada, con empresarios, para que haya alguna forma de subsidio y que el costo de la vivienda esté más bajo, porque la vivienda está pues elevadísimo el costo aquí en Los Cabos, y lo hemos hablado mucho. Entonces volvemos contigo, maestro Uciel, el respeto al plan de desarrollo urbano, que tanto trabajo lleva hacerlo, no nada más por el Instituto de Planeación, sino por la sociedad, porque pues mucha sociedad participa en la creación de este documento. Sí, mira, es como mencionaba antes del corte, es un reto compartido por todos los municipios del país, es una práctica que está presente ahí, y tiene que ver con esto que comentabas, ¿no? Las modificaciones de uso de suelo. Efectivamente, cuando se realizan los programas de desarrollo urbano, de las actualizaciones, o se elaboran por primera vez, detrás de ese proceso pues hay un esfuerzo bastante amplio, bastante grande, técnico, de participación social, no solamente ciudadana, sino social. Es un trabajo robusto que lleva bastante tiempo, bastantes recursos, de mucho expertise técnico, y evidentemente la idea de estos programas es que funcionen y estén operando justamente en el corto, mediano y largo plazo. Ese es el espíritu de estos programas. Entonces, y esto es un debate que se ha tenido a nivel nacional, que las modificaciones de uso de suelo realmente no tendrían por qué darse, ¿no? Un instrumento que está realizado de manera técnica, ordenada, con sustento ciudadano, no tendría por qué tener esos cambios de alguna manera, ¿no? Y eso es un debate nacional, no solamente es aquí en Los Cabos, es algo que se ha debatido mucho. Y si se piensa modificar, perdón que te interrumpa, si se van a modificar, que exista un análisis previo, técnico, para poder tomar esa decisión, que no sea arbitraria, pues, que no sea de la noche a la mañana, aquí es un terreno para un parque, y de la noche a la mañana aquí vamos a hacer una plaza comercial. Pues, ¿qué es eso, no? Y agregaría otra cosa, y un procedimiento formalmente bien establecido. En este caso también en varias ciudades del país se han identificado cuáles son los casos en los que podría modificarse un uso de suelo. En las diferentes ciudades lo tienen determinado, bajo qué circunstancias y en qué casos muy específicos se podrían tener algunos cambios. Por ejemplo, ¿en Los Cabos se puede eso? ¿Existen estos? Ahorita voy a esa parte, porque por ejemplo, el actual marco jurídico, por ejemplo, lo que es en temas de áreas naturales, por ejemplo, espacio público o áreas verdes, los cambios de uso de suelo no pueden darse porque este tipo de espacios no son regresivos, es decir, al contrario, tendríamos que ampliar en nuestras ciudades las áreas verdes, los espacios públicos, las áreas naturales protegidas. Estos no son regresivos. Ahí sí está jurídicamente mucho más establecido el que no pueda haber cambios de uso de suelo en estas áreas a nivel, digamos, nacional, porque las leyes ya así lo marcan. En otros usos no, pero deberían de tener esas especificaciones de cuándo quizás sí probablemente hacer modificaciones de uso de suelo. Ahora bien, en Los Cabos efectivamente no tenemos un procedimiento formalmente bien establecido de cómo debe y bajo qué circunstancias deben de modificarse los usos de suelo. Por un lado, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur. El artículo 17. Sí, pero no lo establece del todo procedimentalmente. De hecho, ninguna ley estatal tendría por qué plantearlo procedimentalmente, este factor. Claro. Esto sí tendría que ser a nivel municipal. Y, por ejemplo, el reglamento, no hay un reglamento o una ubicación donde lo precise. El PDU actualmente vigente tampoco no detalla cuál es el procedimiento y bajo qué circunstancias. Creo que debería existir ese mecanismo bien regulado donde se aclare
Si, por ejemplo, puede participar el cabildo, sí, pero también las áreas técnicas y cuáles, si habrá N cantidad, porque puede haber diferentes opiniones técnicas, puede ser como el estudio de impacto urbano, en donde no solamente opina una o dos áreas, sino puede opinar protección civil, ecología, desarrollo urbano, Implan, claro. y dar esa viabilidad. Además, por ejemplo, y pasa ya en otras ciudades del país, que también para modificar estos usos de suelo se da un aviso a los vecinos, y la comunidad también tiene un efecto vinculante en alguno de ellos. O sea, son varias cosas, varias situaciones. Y el procedimiento de a dónde llega la solicitud, cuál es el mecanismo de seguimiento, de evaluación, toda esta parte ya en algunos casos se ha procedimentado de manera adecuada y entonces queda así, pues muy claro formalmente en qué circunstancias, bajo qué procedimiento y quiénes son los corresponsables en estas modificaciones de suelo, cosa que hace falta en Los Cabos, ¿no? Uciel García, este procedimiento, ¿se puede encargar el Implan de hacerlo o en manos de quién estaría? ¿De la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentarios o quién tendría que hacerlo? Porque yo creo, y muchos radioescuchas lo han comentado aquí en varios programas, que ya urge un procedimiento para que se puedan modificar usos de suelo. Más bien lo que urge es que dejen de autorizarse usos de suelo de la noche a la mañana y que este destino pues se masifique y se llene de problemas, ¿no? Sí, que quede claro en todo caso cuáles serían estas circunstancias y cuál es el procedimiento. Pues yo creo que de entrada es algo que sí pudiéramos como Implan tomarlo. En principio, tomar los elementos de análisis. A ver, vamos a analizar cómo está hoy día, cómo actualmente hoy día se lleva a cabo cómo ocurre, cómo ocurre, bajo qué casos, cómo debería quizá de ser, tomar algunas, analizar muy bien el marco jurídico, algunas prácticas, por ejemplo, comparativas con otras ciudades del país, cómo funcionan, dónde no funcionan, dónde están los retos, y quizá plantear una propuesta y evidentemente llevarlo al cauce con el área jurídica del ayuntamiento, con el cabildo, en fin, ¿no? Se puede, se puede, porque sabemos que estás actualizando el PDU, a lo mejor en esta actualización del PDU puede venir esta parte de procedimiento para modificar el mismo y que se autorice en el mismo actualización del PDU el procedimiento para modificarlo, porque pues si trabajan tanto en actualizar el PDU, pues que se respete, ¿no? Eso sería algo fundamental, que se respete este gran documento de planeación de Los Cabos, y yo creo que sería algo muy importante. ¿Cómo va la actualización del PDU? Sí, actualmente desde agosto, sobre todo principalmente de agosto del año pasado, hemos empezado ya a trabajar en la actualización, ya llevamos varios meses trabajando, no solamente en el PDU 2040, sino en otros 7 proyectos más de programas de desarrollo urbano, es decir, son 9 programas de desarrollo urbano en total, los que estamos realizando. Uno de ellos es el PDU, y prácticamente tenemos el proyecto técnico más o menos como a un 90%. Ya casi, y pues ya también un poco ya trabajando en lo que será la metodología de la consulta pública o de las audiencias públicas, que ahora se le denomina, ya no se le denomina tanto consulta pública, sino procedimiento de audiencia pública y consulta. Sí. Porque bueno, ya vienen varios pasos, ¿no? Por un lado la aprobación de cabildo, viene el tema del dictamen de congruencia del gobierno del estado, en fin, ¿no? Vienen varios procedimientos. Pero viene un documento que planea y da respuestas a grandes problemas que tiene hoy Los Cabos. Sí, así es. Por ejemplo, maestro, en el tema de vivienda irregular, para toda la gente que conoce a alguien o que vive en una zona de riesgo, o que no tiene opción hoy para tener una casa aquí en Los Cabos, porque aquí encuentran pues muchas respuestas laborales, pero no existen respuestas de vivienda social, ¿no? La gente que viene a buscar mejor calidad de vida no tiene esa opción. ¿Qué respuestas le da esta actualización del PDU a toda esa gente? Bueno, hay varias respuestas en ese sentido, ¿no? Por un lado, justamente sí hemos puesto mayor atención en el tema de la vivienda. Por ejemplo, identifican, hay en la propuesta de proyecto del PDU, actualmente se está considerando, ya está ahí previsto, por ejemplo, los que son H4 y H5, dar un mayor, elevar las densidades en estas áreas. Se está previendo en los usos de suelo. En los usos de suelo, incrementar algunas densidades, porque evidentemente los costos de suelo actualmente en Los Cabos, pues todos sabemos, son muy altos. Esto también hace poco viable la construcción de vivienda social, y entre
son varias medidas que se tienen que tomar, no es una sola, pero una de ellas que sí se puede hacer desde el PDU, pues es este incremento de densidades que posibilite pues más metros cuadrados, sea más rentable, no solo para que se hagan departamentos, por así exactamente. decirlo. Entonces eso ya es una propuesta que está ahí planteada y sobre todo identificando en mejor manera, localizando dónde podrían estar estos polígonos. Eso es algo que sí se puede hacer desde el PDU para el tema de la vivienda social. Padrísimo. Ya se está incluyendo. Hay otras medidas más, pero algunas tendrán que ser ya más operativas, otras tendrán que ser desde otras instancias, pero al menos normativamente desde el PDU, esos son algunos ajustes que se están haciendo. Y por ejemplo, aquí en Cabo San Lucas, ¿cuál sería la zona ideal para que la gente que vive en zona de riesgo se mude? O sea, ¿cuál sería esta zona? ¿Es como para Cangrejos, para la salida, o es por la zona más para arriba que de Gastelum? Bueno, depende. Aquí hay... iría un poquito atrás para llegar a este punto sobre el tema de los asentamientos irregulares. Para, digamos, poder resolver este tema de asentamientos irregulares, habría que también tener en consideración cuál es el origen de estos asentamientos, cuál es el origen de la irregularidad, porque ante ese origen hay diferentes formas de... por ejemplo, los que viven en un arroyo. Por ejemplo, aquí está... Que son miles. ¿Tienen identificados cuántos son? Actualmente en Los Cabos tenemos identificadas 52 colonias, tanto en San José como Cabo San Lucas, 52 colonias que tienen presencia de asentamiento irregular. ¡Wow! Muchísimas. Ahora, para tener la identificación de población exacta, aquí sí se requiere un censo mucho más a detalle, pero al menos tenemos identificadas las poligonales de donde hay presencia. Sí. Estas también... Que son colonias donde no recogen basura, donde no se les da servicio eléctrico, servicio de agua potable, mucho menos de drenaje. Sí. Son colonias donde la gente padece de lo más básico, ¿no? Sí. Gente que tiene empleo, pero que no tiene la posibilidad de tener esa calidad de vida. ¿Cómo podemos saber dónde son las áreas de crecimiento, que serían las opciones para la gente que hoy no sabe en dónde comprarse un terreno en Los Cabos, un terreno de vivienda social, o la gente que ya vive aquí en Los Cabos en una casa de interés social, pero bueno, no, en una casa de interés social, en una casa irregular, en una de estas 52 colonias que hay en Los Cabos donde se tienen que ir cada que llueve porque el arroyo se las lleva, ¿no? Sí, entonces comentábamos que hay diferentes tipos de irregularidad. En algunos casos hay incumplimiento al reglamento de construcciones, en otro hay incumplimiento con respecto a la normatividad del PDU, en otra es irregularidad porque no hay escrituración o cómo documentar la propiedad. Hay diferentes modalidades de irregularidad. Por lo tanto, por ejemplo, también requiere diferentes tipos de intervención. Por ejemplo, aquella población que esté en riesgo o en zonas de muy alto riesgo, lo idóneo sería, de estas 52, por ejemplo, prácticamente la mayoría, 43 colonias, hay presencia de población que están en zonas de muy alto riesgo, o sea, la mayoría. Evidentemente en algunas de ellas, quizá las más graves, implicaría reubicaciones, y evidentemente en el PDU, pues ya van a venir en esta actualización establecidos dónde van a ser los polígonos de vivienda, dónde van a estar posibilitadas estas, sobre todo viviendas sociales, etcétera. O sea, ahorita no tienen clara cuál es la zona, más o menos. Lo que pasa es que son muy diferentes polígonos a lo largo de, o sea, San José y Cabo San Lucas están muy dispersos, entonces mencionar una en específico es un poco complicado. Bueno, pero Cabo San Lucas, digamos que la zona de crecimiento casi siempre se ve o para el Pacífico, que es por donde está la colonia Cangrejos, la colonia Altamira, que un saludo radio escucha si estás por allá, un abrazote de Brújula Cabeña, o la zona que también veo que está creciendo mucho, que es de Gastelum para el Taste, también ahí hay muchas colonias nuevas, o en San José del Cabo, que es una ciudad lineal, ahí sí todas están creciendo pues para arriba, ¿no? Que es pues de la Ballena para allá, entonces Santa Anita, sabemos que ahí hay una gran reserva territorial, me imagino que por ahí son las zonas de crecimiento. Hay diferencias, sobre todo el crecimiento es intraurbano, ¿no? O sea, sigue siendo dentro de áreas de la mancha urbana, dentro del centro de población, básicamente. Eso sí confirmaría que seguimos trabajando en un programa de desarrollo urbano que sigue respetando el centro de población actual. No estamos considerando expandir o aumentar el centro de población, eso también es... Luego llevar servicios tan lejos se vuelve más caro. No, y son varias circunstancias, porque por un lado también habría que modificar el programa de ordenamiento ecológico, porque fuera del centro de población ya empieza a aplicar los efectos regulatorios del POEL, y también pues implicaría un cambio al POEL, y implicaría un cambio del centro de población, entonces eso también trae varias circunstancias, ¿no? Sí.
Maestro Uciel, tenemos que despedirnos de ti porque el tiempo nos come, pero qué interesante esta conversación. Qué bueno saber que en Los Cabos se está creando una planeación constante, porque muchos de los que ya tenemos años viviendo aquí, o muchas de las radioescuchas que acaban de llegar, y pues bueno, ven una bonanza tremenda en la parte laboral, pero pues no hay soluciones en el tema de servicios básicos. Entonces, la gran importancia de tener políticas públicas encaminadas a resolver esos servicios básicos de la gente, como agua, como luz, como el drenaje, que es importantísimo, pavimentación de calles que conecten mejor la ciudad para que podamos pues comunicarnos de mejor forma aquí en Los Cabos, aspirar a esto. ¿Tú crees que Los Cabos puede aspirar, y para despedirnos, crees que Los Cabos puede aspirar a que con este nuevo PDU ya vamos a tener un documento en donde tengamos ahí claras las soluciones para la planeación de Los Cabos? Pues es el PDU, son otros instrumentos más, como menciono, son por lo menos 9, sí. El programa de ordenamiento ecológico, y sobre todo es el que todos pongamos esfuerzo en la implementación. Ya es ejecución. Ya es un fuerte esfuerzo el hacer los documentos, los programas, pero creo que la verdadera el colectivo que tenemos que hacer es sobre la implementación, claro, sobre la ejecución ponerle del programa, ¿no? Presupuesto a estos grandes proyectos que crea el Implan. Felicidades por tu trabajo, te mandan muchos saludos. Ahorita lo quité aquí en el celular, pero te manda saludos Tete Rodríguez, que estaba conectada, y aquí está Rita también, que te manda un saludo. Nuestra querida Rita, que dice que escucha el programa cada lunes, miércoles y viernes. Un saludo, Rita, también del maestro Uciel. Pues bueno, esperemos tenerte aquí pronto con noticias para que los radioescuchas sepan del trabajo que hacen en el Implan y de que sí hay respuestas a los problemas que tenemos en Los Cabos. Muchísimas gracias, maestro Uciel, enhorabuena. Querido radioescucha, fíjate que el día de ayer se llevó a cabo el Clean Up Day en San José del Cabo y tuvo un exitazo. Recolectaron 36.5 toneladas de basura y 20 toneladas de lirio acuático contaminando el estero. ¡Wow! La verdad es que quiero mandarle desde aquí un gran abrazo a las y los organizadores, a Claudia Padilla particularmente, y todo el equipo que se puso la camiseta para limpiar San José del Cabo el día de ayer. Yo tuve un problema mayor y no pude asistir, de verdad fue un gran tema en mí, pero bueno, estoy segurísima que esto se va a organizar muy seguido porque fue un éxito. Había mucha gente que quería ayudar y no sabía cómo, pues aquí encontró respuestas con esta iniciativa que llegó no nada más a hablar de los problemas, sino que dijo, pongámonos a dar soluciones como cabeñas y cabeños, y yo quiero, pues ojalá que pronto aquí en Los Cabos, en Cabo San Lucas se repita, y que por lo menos cada mes estemos juntos recolectando basura, y no por otra cosa, sino también por limpiar, pero por crear conciencia de no tirar basura. Como bien dicen, que todo lo que tiramos al suelo se va directito al mar, querido radio escucha. Entonces, ser muy conscientes de que vivimos en un paraíso y que hay que cuidarlo para que siga siendo un paraíso para las próximas generaciones. Y para eso vamos a escuchar a quien extrañábamos mucho, nuestro querido Examán. Así es, mi querida Susana, me da mucho gusto regresar a tu programa con mi sección, pero ya no es el rugido del pueblo, ahora es la voz de la radio, con Pío, el Examán. Pero volviendo a lo nuestro, el día de ayer fui a la Plaza Mijares en San José porque ahí se dio la clausura del Clean Up Day, un evento en el que se invitó a la gente del municipio a unirse a una campaña de limpieza masiva por distintos puntos de la ciudad. Pero seguro te preguntas, ¿qué tal estuvo el evento? El evento estuvo muy bien, fue una limpieza masiva, esperamos poca gente, y en los puntos de encuentro se empezó a juntar cada vez más gente, vecinos que había, taxistas, trabajadores de las zonas aledañas, así que estuvo excelente. Le pregunté lo mismo a otra persona que estuvo en un diferente punto de este evento. Pues estuvo excelente, se reunieron como cerca de 50 personas entre hombres, mujeres y niños. Luego aproveché para preguntarle un aproximado de cuánta basura se recogió, a lo que él me respondió. Pues no mucha, casi unas 100 toneladas más, 100 toneladas, mira, qué loco yo. No se crean, no son 100 toneladas. Puede ser que este señor lo haya dicho de broma, pero el número oficial de basura recogida en este evento fue de 36.5 toneladas, lo cual es bastante impresionante. Fue muy bonito participar en esta campaña limpieza que nos hicieron la invitación para que se mantenga la ciudad o el pueblo
siempre limpio. Le pregunté a una persona sobre su opinión acerca de cada cuánto deberían hacerse este tipo de eventos y ella me dijo: Nos parecería que este tipo de campaña se hiciera cada mes en diferentes colonias. En sí ya se hizo en algunas colonias, que ya se haga en las que no se hicieron. Esto fue La Voz de la Radio, con Pío el Examan, reportando desde la clausura del Clean Up Day en la Plaza Mijares en San José del Cabo. Y recuerden, yo tengo el micrófono, pero ustedes son la radio. Qué gran iniciativa, Radio Escuchas, qué emoción saber que familias completas se sumaron a limpiar Los Cabos con mucha conciencia. Me sumo a lo que dice la gente, me sumo a lo que opinas, porque también creo que debe esto hacerse cada mes, creo que deben de hacerse en otras nuevas colonias, pero también creo que las colonias que se limpiaron y que quedaron increíbles con la participación de muchas y muchos cabeños se deben mantener así con la participación de los que vivan ahí cerca, así que crear mucha conciencia, querida y querido Radio Escucha, y bueno, pronto estaremos avisando de las nuevas estrategias para limpiar Los Cabos. Y ahora nos vamos a Brújula Informativa. Brújula Informativa. Te presentamos la información más reciente para comprender juntos lo que está sucediendo. Bueno, Los Cabos se encuentra como el tercer destino internacional en México. Los Cabos ha incrementado su conectividad aérea, pasando de tener una conexión con 34 destinos en el 2019 a, pues ahora tener 50 destinos para el 2023, 27 desde Estados Unidos, 12 en México y 11 para Canadá. Además del vuelo directo a Madrid, operado por Iberojet, que bueno, se da en una parte del año, aproximadamente de junio a septiembre, tengo entendido. Y bueno, este hecho lo posiciona a Los Cabos entre los principales puntos turísticos con mayor conectividad en nuestro país. Entonces, qué emoción, ahí vamos, ya estamos en el lugar número 3 y seguramente con todo el apoyo de la gente trabajadora y hermosa de Los Cabos, pues pronto estaremos en el número 1 porque tenemos todo para eso, querida y querido Radio Escuchas. Y bueno, ahora con el caso, que quiero exponerte un caso de Segalmex, que nos llama mucho la atención aquí en Brújula Cabeña. En el 2019, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, creó una institución bajo la promesa de distribuir alimentos de la canasta básica para combatir el hambre y la pobreza de México, que trata de la empresa paraestatal mexicana, que por sus siglas es Segalmex, que significa Seguridad Alimentaria Mexicana, en la cual se fusionaron las compañías públicas Diconsa y Liconsa. Entonces Segalmex ha estado en el ojo del huracán desde su nacimiento, debido a que en el 2019 y en el 2020 la auditoría de la Federación detectó varias irregularidades en el gasto público del organismo, entre ellas contratos anómalos, falta de mercancías y salidas de efectivo sin justificar. Y de acuerdo con el diario El País, dichos movimientos ilícitos habrían provocado desfalcos de más o menos 15,000 millones de pesos. ¡Wow! Esto debido a la operación de una red de empresarios y funcionarios que usaron un modus operandi basados en la firma de convenios millonarios, basados por productos que nunca fueron entregados a la gente. Esto sí da una pena tremenda, porque pues son alimentos de la canasta básica. Por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentó una compra irregular de azúcar por más de 140 millones de pesos, de los cuales solo se entregaron 52 millones de pesos en producto. Todo lo demás, un poquito menos de 100 millones de pesos, no fueron documentadas la entrega. Y por su parte, El País reportó que Segalmex firmó 5 contratos para adquirir 73 millones de pesos en carnes, pero solo recibió una parte de la compra. A esto se le suma la firma de otro convenio para adquirir 1.8 millones de garrafones para agua, que solo se recibieron un tercio de los envases. Esto solo ha dado mucho de qué hablar estas semanas en México, en nuestro país, en varias investigaciones. Y a inicios de marzo, la Fiscalía General de la República emitió órdenes de aprehensión y denuncias en contra de 22 personas, de los cuales 12 de ellos fueron funcionarios de segundo y tercer nivel, 4 directivos de la empresa beneficiada por estos millones de pesos y 6 que recibieron recursos desviados a ejecutarse y están por ejecutarse, y apenas han sido detenidos 9 acusados.
9 acusados ya detenidos por este tema de Segalmex, ¿no? Entonces afloraron datos nuevos sobre este desfalco histórico detectando y documentado por la Auditoría Superior de la Federación, y pues bueno, era un tema que teníamos que comentar porque es una pena. Afortunadamente ya la Fiscalía General de la República está ejecutando, está investigando, dándole seguimiento a varias denuncias, pero pues es una pena que Segalmex, creado pues para distribuir productos de la canasta básica a un bajo costo a la gente o para entregarlos de manera gratuita a miles y millones de mexicanos, pues ahora resulta que pues tiene desvío de recursos. Y muchísimas gracias por haber estado esta hora conmigo, esta hora de información donde preparamos un programa para darte respuestas sobre la planeación de Los Cabos, darte respuestas de lo que están haciendo el Instituto de Planeación Urbana para que resuelvan temas de vivienda, temas de pues movilidad, de opciones de parques, que nos hizo falta hablar de parques aquí en el programa, pero seguramente hablaremos muy pronto, que son temas que nos pides tú, que son temas que pues bueno, merecemos saber los cabeños y que seguramente te llamó mucho la atención, y estaré muy pendiente de tus respuestas en las redes sociales. La Brújula Cabeña seguirá su rumbo con Susana Satraín para seguirte actualizando cada día. Nos vemos en la próxima emisión.